Bueno, igual es complejo hablar un poquito de terapia cuando estamos en contexto de un auditorio lleno de pacientes, porque muchas veces cuando uno habla de terapia, en el fondo como que hablamos mucho de la parte molecular, de cómo actúa. Entonces yo voy a tratar de intentar de aterrizarlo harto en el fondo a un lenguaje más como coloquial para que sepamos un poquito qué es lo que hay disponible. No es para que ustedes en el fondo lo terminen indicando, porque no va a ser así, pero para que sepan lo que está disponible, lo que quizás pudieran estar demandando de sus médicos o preguntar y saber también que son como súper efectivos y qué es lo que estamos proponiendo también como Sociedad Chilena de Dermatología en términos de cuándo acceder a este tipo de terapia. Y un poquito para repasar algunas cosas, perdón. Bueno, la mayoría de los pacientes con dermatitis atópica afortunadamente todavía se controlan y se tratan con tratamientos tópicos, y eso es un concepto importante a tener en claro. No es que todos los pacientes vayan a ser candidatos de terapia sistémica, y cuando hablamos de terapia sistémica nos referimos, por ejemplo, a comprimidos, a pastillas o a inyecciones, ¿cierto? Y tal como lo hemos ido adelantando, después lo vamos a terminar repasando con la doctora Ira Razabal, los corticoides tópicos siguen siendo el pilar fundamental de tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, mientras uno lo utilice de acuerdo a la indicación médica, la verdad es que el riesgo de evento adverso es bastante bajo. Y yo diría todo lo contrario, quizás el principal evento adverso que tememos los dermatólogos es que la piel se termina acostumbrando de un uso abusivo más que los efectos adversos que uno potencialmente escucha, así como adelgazamiento de piel y otras cosas que uno tiende a escuchar de los pacientes. ¿Y por qué le tenemos miedo a que la piel se acostumbre a un corticoide? Porque en el fondo nos quita una herramienta terapéutica muy efectiva, por eso es importante usarlo de acuerdo a la indicación médica. Están también los inhibidores de la calcineurin, ustedes probablemente, o muchos de ustedes como pacientes o familiares de pacientes también lo han ocupado, que son el tacrolimus, el pimecrolimus, que también son una muy buena alternativa terapéutica. Están también la fototerapia, que es una buena alternativa, a veces es un poquito complejo usarlo porque el paciente tiene que asistir al centro asistencial 2 o 3 veces a la semana, eso demanda tiempo. Y lo que teníamos hasta hace poco para nuestros pacientes con dermatitis atópica moderada severa eran los inmunosupresores clásicos. Y cuando hablamos de inmunosupresión, básicamente nos referimos a que bajamos la actividad de toda la inmunidad de forma transversal. Y cuando uno baja la inmunidad de forma transversal, evidentemente mejoramos cualquier condición inflamatoria como la dermatitis atópica, como la artritis reumatoide, como un lupus, pero también bajamos un poquito en el fondo la actividad de respuesta de la inmunidad, por ejemplo, contra infecciones o contra la detección, como dijo la doctora Jaue, de cánceres o de neoplasias malignas. A pesar de eso, tampoco quiero en el fondo como poner una bandera roja a los inmunosupresores, porque sigue siendo una gran herramienta terapéutica para nuestros pacientes, sobre todo considerando el costo que de repente tienen las moléculas que vamos a conversar hoy día. Entonces, no es que cuando indicamos un metotrexato, no sé si alguno lo ha ocupado, no es que cuando indiquemos la ciclosporina, no es que cuando indiquemos el micofenolato o la aciatropina, que son medicamentos inmunosupresores, estemos haciendo algo mal al paciente, porque afortunadamente también las dosis que ocupamos en dermatología son relativamente seguras comparado con las dosis que se ocupan en otras especialidades, pero son alternativas que todavía se utilizan muchísimo en hospitales, en la práctica privada, en nuestros pacientes con dermatitis atópica moderada severa. Y una cosa importante como concepto es que a pesar que muchos pacientes requieren un manejo más agresivo, de repente pecamos los dermatólogos de no indicarlo precozmente, y este subtratamiento tiene un poquito de relación con los riesgos adversos que le he comentado, que son teóricos más bien en la terapia sistémica clásica, la corticofobia, que es un tema que vamos a tratar con la siguiente expositora, y el subdiagnóstico. Y el subdiagnóstico tiene relación también hoy día con un poquito de esto diagnóstico precoz que se tendía a describir antes, y era que prácticamente la mayoría de los pacientes, una proporción importante de los pacientes, se diagnostica en la infancia. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es que hay una proporción importante de pacientes que hace su primera manifestación de atopia en etapas adultas, y eso es una cosa que nosotros como dermatólogos igual nos ha movido un poquito el piso, entonces nos cuesta pensar a veces en un diagnóstico tardío. Yo tengo 2 pacientitos, con alguien lo estaba conversando, antes de entrar, sobre 80 años con diagnóstico de atopia, que para hacer el diagnóstico en esos pacientes tuvimos que hacer incluso una biopsia de piel, que no es un examen de rutina, porque ya dijimos, el diagnóstico es eminentemente clínico, pero cuando estamos en extremos de edades donde no estábamos acostumbrados a diagnosticarlo, de repente hacemos uso de ese tipo de herramientas. Entonces,
Para un perfil específico de pacientes tenemos el subdiagnóstico, que son para los pacientes adultos. Y para otro perfil de pacientes tenemos un sobrediagnóstico. Cuando no consultan al médico especialista, resulta que llegan a un pediatra, no digo que no sepan, pero en el fondo no tienen la formación del dermatólogo, ir por cualquier cosa. Ya vimos que keratosis pilar, atopia, pityriasis alba, atopia. Y eso no significa necesariamente que tenga dermatitis, y pasa muy parecido a lo que pasa con la alergia alimentaria. Tú pones una etiqueta de dermatitis atópica, pones una etiqueta de alergia alimentaria, es difícil quitárselo después al paciente. Entonces es importante el diagnóstico de certeza con un médico especialista. Ahora, la gran alternativas que estamos teniendo hoy día son estas terapias que nosotros las denominamos como terapias target o dirigidas. Eso significa que cuando uno las indica con el propósito de desinflamar exclusivamente la inflamación provocada por la dermatitis atópica y no la inmunidad completa como se hacía tradicionalmente con los inmunosupresores, que de nuevo los seguimos usando y en el fondo es una alternativa que seguimos teniendo disponible. ¿Y por qué es importante hacer el tratamiento en el momento oportuno? Y es porque este concepto se ocupa mucho en enfermedades inflamatorias de la piel, que se llama el deterioro de vida acumulado, y en el fondo que cada episodio de la enfermedad en el curso de la vida de un paciente va acumulando daño. Entonces es un paciente que en un brote, en una hospitalización, en una necesidad de licencia médica, en la estigmatización que sufre en el colegio, el bullying, la alteración en el desarrollo de actividades sociales, va generando un daño que lo que evita es que se desarrolle a su máximo potencial con un paciente, comparado con un paciente que no tuviera el diagnóstico o con un paciente con el diagnóstico, con un tratamiento oportuno o bien tratado. Yo les puse este esquema, es súper enredado, es un poco enredado incluso para nosotros. Es el esquema que nosotros propusimos en la revista chilena de dermatología, donde también publicamos las guías de manejo de dermatitis atópica. Y en el fondo no se den el trabajo de leerlo con tanto detalle, pero para que vean lo complejo que es la interacción inmunológica relacionada con la dermatitis atópica, que tiene que ver relación con estos circulitos, son células inflamatorias, dentro de las cuales el TH2, que en el fondo es el que coordina un poquito la inflamación en esta enfermedad, secreta citoquinas, que son moléculas que dirigen también la señal inflamatoria. Entonces son estas cosas que ustedes ven ahí tan en estos como rectángulos, son las que uno teóricamente podría pensar, y así se está pensando, por eso hay muchas moléculas en distintas etapas de desarrollo. Uno podría bloquear con la intención de desinflamar exclusivamente esta enfermedad. Estas moléculas que están ahí también traducen su señal a través de este tipo de proteína. Esto es una célula. Entonces, cuando este circulito queda acá, que es esa molécula que les digo yo, que traduce la señal inflamatoria, este círculo, activa todo este complejo que llega al núcleo de nuestra célula, y ahí transcribe una señal que produce inflamación. Eso está mediado con estas proteínas JAK y todas interleuquinas, dentro de las cuales yo diría que hoy día la predominante son la interleuquina 4 y 13 en este perfil de inflamación. Y viendo eso que les mostré, y este es un esquema donde ustedes pueden ver acá todas las distintas alternativas de tratamiento que están o en etapas de estudio clínico, y algunas de ellas afortunadamente ya disponibles en nuestro país, tanto bloqueando estos circulitos ahí arriba que les dije yo que son las moléculas que producen la inflamación, o bloqueando estas proteínas que traducen la inflamación y completan el proceso para que uno manifieste la enfermedad. Entonces, todos estos cuadraditos son distintas moléculas, de nuevo, en distintas etapas de desarrollo, algunas ya disponibles, que básicamente lo que hacen es darnos la oportunidad de tener terapia dirigida y que module o desinflame de forma selectiva la enfermedad sin producir la inmunosupresión que producimos o con estos inmunosupresores clásicos que seguimos ocupando, que en el fondo sigue siendo una muy buena herramienta para nuestros pacientes. Y hoy día en Chile tenemos biológicos y tenemos pequeñas moléculas, básicamente pueden leer acá, pero en el fondo la gran diferencia es que el método de desarrollo, el de las pequeñas moléculas, es el clásico, el de comprimidos clásicos como una aspirina. Una aspirina es una pequeña molécula.
Y el de biológicos es un desarrollo que, bien complejo, donde se desarrollan en el fondo anticuerpos que ataquen esta inflamación específica. Entonces, como tiene un desarrollo más complejo, en general la mayoría de los biológicos hoy día siguen siendo inyectables subcutáneos, y eso es lo que tenemos disponible hoy día. Pero afortunadamente también la tasa de respuesta con este perfil, con estos perfiles de tratamiento, es muy alto comparado con lo que veíamos también con las terapias previamente disponibles. Entonces, independiente de cuál sea, estamos hablando de tasas de respuesta que son más del 70% de pacientes que aclaran una superficie importante de su piel por su dermatitis y también mejoran mucho sus síntomas y su calidad de vida. De biológicos, acá en Chile están estos 3 en el mundo. Este está ya aprobado en Japón. En Chile tenemos disponible Dupilumab. Probablemente algunos de ustedes ya lo han escuchado. Quizá algunos de ustedes están en tratamiento. Y lo que hace Dupilumab, de nuevo, es inhibir esa célula que comentó Nicole, que es la célula TH2 y todas las moléculas que secretan y producen la inflamación. En Chile la aprobación está desde los 6 años, pero está en el mundo desde los 6 meses. Asma moderada severa desde los 6 años y también tiene otra indicación de rinosinusitis crónica, que son estas enfermedades en el fondo del espectro atópico que uno ve como enfermedad asociada en nuestro paciente atópico. Entonces es una molécula que tiene un espectro de acción bastante importante para un paciente atópico y bloquea de forma dirigida de nuevo la inflamación tipo 2. Las moléculas pequeñas, que es la otra cosa que tenemos como disponible en nuestro país, como les decía yo, bloquean esta parte de la señalización. Entonces, todas estas moléculas que están acá con números y letras, que se llaman citoquinas, se unen a un receptor específico y eso traduce una señal inflamatoria que estas moléculas pequeñas, que se llaman inhibidores JAK, bloquean. Entonces, la citoquina se une a su receptor, activa esto, y esto es lo que queremos bloquear o bloquean estas moléculas nuevas. En el mundo, orales hay 3. En Chile, orales están las 3. Se llama upadacitinib, abrocitinib, baricitinib, siendo estos dos un poquito más selectivos que el otro. También está tofacitinib, pero tofacitinib no tiene una aprobación específica para dermatitis atópica y también existen en el mundo 2 alternativas tópicas aprobadas para el tratamiento de dermatitis atópica, que es ruxo y delgocitinib. En Chile estos 2 tópicos no están disponibles. Entonces tenemos estos 3 disponibles en nuestro país. En términos de la novedad, tenemos entonces disponibles biológicos, que es Dupilumab, con lo que les digo yo, que en el fondo también ayuda a tratar específicamente las comorbilidades del espectro atópico. Tenemos estas moléculas pequeñas, que son 3, que es abrocitinib, upadacitinib y baricitinib, que son súper efectivas también y que desinflaman de manera específica la inflamación producida por la dermatitis atópica. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo indicarlo y qué terapia utilizar? ¿Cierto? Porque en el fondo eso es lo que nos cuestionamos nosotros y es lo que el paciente también quiere saber. Y eso es un poquito complejo porque no hay guías clínicas que en el fondo prioricen uno sobre el otro. Y así también nosotros tampoco lo hemos hecho en la Sociedad Chilena de Dermatología. Pero sí es importante saber que existen y saber que es una oportunidad para que el paciente tenga un tratamiento específico que permita mejorar la enfermedad, sus síntomas y su calidad de vida. ¿Cuándo utilizarlo? Y yo les pongo este esquema que también lo pusimos en la guía chilena de dermatitis atópica. Cuando cualquiera de estos espectros de enfermedad estuviera afectado a un nivel que pudiéramos decir que fuera moderado o severo. Uno tiende a pensar que la afectación de las enfermedades a la piel tiene relación solamente con la extensión, en el fondo, qué tan rojo, qué tan inflamado esté, que eso es súper importante especialmente para nosotros, porque ya como vimos con la doctora la inflamación cutánea traduce inflamación sistémica, entonces nosotros queremos controlar la inflamación. Pero puede ser que el paciente en realidad diga, ¿sabes qué, doctor?
me interesa la dermatitis, pero esta cuestión no me deja dormir. No me deja dormir, entonces me afecta la calidad de vida. Y puede que la extensión, por ejemplo, de la dermatitis sea solo en las manos, sea solo en la cara, una extensión que se ve bastante limitada, pero tener una dermatitis en la cara y la mano, en el fondo, te limita toda la interacción social que puedas tener desde la etapa escolar, la etapa laboral, con tu pareja, la vida sexual. Entonces puede ser que la extensión, siendo no tan alta, afecte muchísimo la calidad de vida y eso también repercute en los gastos asociados a la enfermedad. Como que el paciente diga que en el fondo a mí lo que me molesta es básicamente la picazón, es el prurito. Y en realidad es el prurito lo que me motiva a buscar otra nueva alternativa de tratamiento, es el prurito lo que quizás al médico debería llamar la atención también para escalonar un poquito en la terapia y también la salud mental y el control de la enfermedad a largo plazo. Esto también es un esquema bien enredado, pero es para traducírselo a ustedes. Lo que nos dice esto es que los tiempos de evaluación de respuesta a los tratamientos no son inmediatos. Entonces no podemos pretender partir un tratamiento y esperar a la semana o a los días que mejore todo lo que ha afectado la enfermedad, siendo una enfermedad crónica. Entonces, este esquema, que es el más reciente de este año, propone que uno vaya evaluando a los pacientes en términos de respuesta al tratamiento entre las 12 y las 16 semanas, es decir, 3 a 4 meses recién de iniciar un tratamiento de este perfil. Luego, entre los 6 y 8 meses, e incluso porque hoy día sabemos que hay pacientes que son respondedores lentos y hay terapias que tienen su efecto más tardíamente de las que hemos conversado, evaluar también al año qué tanto responden. ¿Y qué es lo que uno evalúa? Uno evalúa un poco lo que el médico quiere mejorar, que normalmente es la inflamación, porque sabemos que eso traduce todas las enfermedades asociadas que hemos visto, pero también deberíamos evaluar qué es lo que le molesta al paciente, porque si al paciente no le molesta la extensión y le molesta la picazón, o le molesta qué tanto le afecta la calidad de vida, o le molesta qué tanto afecta la calidad del sueño, serían parámetros que también deberíamos estar monitorizando. Esta es una guía clínica de la Academia Europea de Dermatología, que es una de las cuales nosotros en general tendemos a seguir bastante. Y vean ustedes, y esto hay que ser súper insistente, la terapia de base, eso va en todos los pacientes, sea un paciente con dermatitis atópica leve o un paciente con dermatitis atópica moderada o severa. Es decir, el uso de emolientes, de crema lubricante, de uso diario, todas las medidas de evitación, de factores gatillantes, y programas de educación que tienen a esta altura un nivel de evidencia súper importante, es la base del tratamiento para cualquier paciente con el diagnóstico de dermatitis atópica. Luego de eso, uno va escalando de acuerdo a la severidad, en tratamientos tópicos que pueden ser tratamientos reactivos, es decir, un paciente que presenta un evento de irritación, uno lo trata con el corticoide, con estas moléculas en cremitas que hemos conversado, o un tratamiento ya más preventivo, es decir, de forma preventiva utilizar estos esquemas de tratamientos tópicos, que también lo utilizamos bastante en pacientes con dermatitis atópica más resistente al tratamiento. Y en el último escalón están algunos de los inmunosupresores que les comenté yo, como el metrorexato, la acetropina, la ciclosporina, y están también los biológicos y las moléculas pequeñas al mismo nivel, es decir, son alternativas de tratamiento que uno debería indicar de acuerdo al perfil de paciente en términos de la edad, en términos de la seguridad, en términos de las preferencias del paciente, de si él quiere un medicamento oral o prefiere un medicamento que se pone cada 2 semanas, en términos también de las comorbilidades que tenga asociada, en términos de la carga de enfermedad que tenga la dermatitis, es decir, qué tanta picazón le está produciendo, qué tanto quiero mejorar rápidamente un síntoma, por ejemplo. O también el rango de edad, creo que lo dije, pero en el fondo o muy extremo o muy precoz, hay pocas terapias que están disponibles para esas edades. En Chile, nosotros estuvimos trabajando junto con la doctora Havel, el doctor Moya y algunos otros colegas en el grupo de trabajo de dermatitis atópica de la Sociedad Chilena de Dermatología para proponer estrategias en el fondo que sugieran cómo indicar las distintas alternativas de tratamiento que tenemos disponibles hoy día. Y esto también es una buena estrategia para que cuando uno, por ejemplo, solicite una cobertura tanto a un sistema de salud privado como a FONASA en hospitales públicos, sepa que el grupo de trabajo recomienda
este perfil de medicamentos, en el fondo, para el tratamiento de los pacientes con la dermatitis atópica moderada severa y que están disponibles, y en el fondo si el grupo de expertos que trabaja en esta enfermedad lo ha propuesto y lo ha publicado, podría ser un factor o un fundamento importante para que la aseguradora de salud, o sea, la ISAPRO-FONASA, pudiera decidir o no financiarlo. Y la pregunta después entonces es, ¿qué es lo más importante? El médico normalmente va a tender a ver la extensión de la piel, ¿cierto? La superficie corporal comprometida, porque en el fondo, de nuevo, eso para nosotros sigue siendo una de las cosas más importantes porque va a traducir que el paciente tenga inflamación sistémica y el riesgo potencial de desarrollar todas estas enfermedades asociadas que hemos conversado. Pero, ¿qué es lo más importante para el paciente? ¿Será la extensión? Porque si tiene en el fondo un poquito de dermatitis en el genital, en la cara, en las plantas, en las palmas, probablemente lo que le molesta a él sea la afectación en su vida diaria de ese compromiso, o el prurito, la picazón, o la salud mental, o el dolor. Entonces, lo que deberíamos buscar hoy día es estrategias que nos permitan tener objetivos consensuados entre lo que quiere lograr el paciente y lo que queremos lograr nosotros como médicos, de tal forma que mejoremos al paciente tanto en su síntoma como en la extensión de su enfermedad. Como mensajes finales de esta charla, de nuevo, no es para que aprendan farmacología, no es para que aprendan dermatología, es para que se eduquen un poquito en las alternativas disponibles que tenemos hoy día, es que es importante consultar al médico especialista para poder recién conocer estas alternativas y poder tener el potencial en el fondo de acceder a este tipo de tratamiento. Afortunadamente hoy día hay múltiples moléculas en distintas etapas de desarrollo en el mundo. En Chile hay hartos estudios clínicos también solo de dermatitis atópica, de moléculas que probablemente en un par de años más van a estar disponibles junto con las que les mostré yo hoy día, que son estas 4 grandes que tenemos disponibles actualmente. Y dentro de esas moléculas en desarrollo son moléculas pequeñas, así como otros biológicos. Estas alternativas están disponibles en nuestro país, afortunadamente son de un perfil de seguridad muy bueno, y esa es como la gran diferencia, y es donde uno pone en la balanza el uso de estos inmunosupresores comparado con estas terapias. Porque en un mundo ideal quizás ni siquiera pensaríamos en indicar un inmunosupresor. El mundo ideal no funciona ni en Chile, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. En otras partes del mundo esto está bien escalonado, entonces te obligan, por ejemplo, en Argentina, donde está la obra social, que sería como una especie como de FONASA, pero que financia medicamentos de alto costo, obliga a los pacientes para financiar este tipo de terapia a pasar por inmunosupresores antes. Entonces, lo que quisimos evitar nosotros, a ponerlo en la misma etapa, es que si un paciente quisiera acceder desde el principio a esta alternativa de tratamiento, en el fondo la sugerencia del grupo de trabajo sería que realmente podría, porque en el fondo sería el ideal. Y recordar que el objetivo terapéutico no es inmediato, no se mide a la semana, tiene parámetros sugeridos que son bien extensos, incluso al año de tratamiento con algunas terapias, y también que lo que uno debería intentar evaluar no solamente sería la extensión, que para nosotros sigue siendo importante, sino que también cómo el paciente logra controlar lo que realmente le está afectando a él. Muchas gracias.